Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Omar Sánchez y ya mismo te doy la bienvenida a este tercer programa especial de Mi Ganzúa, ya que últimamente he decidido mezclar lo musical con lo existencial y te puedo asegurar que si esto se da así, de un modo tan espontáneo y hasta te diría que natural, es porque ambos están estrechamente relacionados en lo existencial con lo musical. De hecho, en uno de los programas anteriores de Mi Ganzúa, me refiero concretamente a este tema y el título de aquel programa, por si te interesa, es La Gran Orquesta. Es el programa número 9 de Mi Ganzúa para que lo puedas encontrar con facilidad. Pero el tema de este programa que acaba de comenzar es otro. Este tema se encuentra relacionado con los cuentos, porque a la criatura humana le encanta que le hagan cuentos. Y por eso es que hay cuentos para todos los gustos, y para todas las edades. Hay cuentos, no sé, cuentos de ciencia ficción, hay cuentos costumbristas, hay cuentos de animales, hay cuentos blancos, hay cuentos verdes y hay cuentos más verdes todavía. Y también hay cuentos para niños y cuentos para adultos. Esto vale la pena recalcarlo para lo que vamos a mencionar a continuación. Así es que bien se podría asegurar que sin importar la edad ni la procedencia de un individuo, los cuentos usualmente son muy bien recibidos, aunque no siempre tengan un final feliz, porque como en este caso, que voy a comentar a continuación, el final del cuento te diría que es verdaderamente cruel. En primer lugar porque este cuento dura bastante tiempo y porque además despierta una enorme cantidad de ilusiones y de expectativas y alimenta ese maravilloso estado que provoca la esperanza, un cuento relacionado con algo tan maravilloso y sagrado como son los niños. Me refiero al cuento de los Reyes Magos o Santa Claus, o como le llamen, dependiendo del lugar del mundo en que nos encontremos. Porque si alguien que dice amar a su hijo estuviera consciente del doble impacto emotivo o emocional negativo que recibe un niño al enterarse de la farsa, y digo doble impacto porque el primero de ellos es verse obligado a tener que dejar de lado para siempre algo tan hermoso, algo que ocupaba un lugar tan importante en su corta vida. Y el segundo impacto, negativo también, es enterarse que sus propios padres fueron capaces de estarle mintiendo durante tanto tiempo. Y por supuesto, bueno, que nunca va a faltar algún descerebrado que diga, ¿y qué quieres? Que se entere a los 30 años que no existían. No, por favor. Lo que quiero es que seamos un poco más creativos, con el fin de evitar un final tan cruel, porque la vida de un niño está impregnada de crueldad de parte de quienes dicen amarlo. Como por ejemplo, cuando el niño hace, no sé, alguna travesura, e inmediatamente aparece, de parte de uno de los seres que lo aman, una sentencia lapidaria y para siempre: Dios te va a castigar. Y todo esto en el seno de una familia que se dice religiosa. Esto no es más que una parte de la chatarra que se activa desde el comienzo y acaba envolviendo la vida de una criatura humana hasta el final de sus días. Pero también hay cuentos para adultos, ¿sabes? De los cuales hay algunos que son mucho más perjudiciales todavía, ya que estos no cuentan con un final, ni bueno ni malo. Un cuento que se acaba con el último suspiro de un individuo que, necesitado de tener algo a lo cual pertenecer, se aferró a ese cuento haciendo de este una forma de vida. Esta es, sin duda alguna, la peor manera de morir en vida. Porque si afirmamos que estamos aquí para aprender, mientras que nos comportamos como si ya lo supiéramos todo, en términos evolutivos te aseguro que estamos muertos. Sí, ya sé que seguimos respirando y que todos los órganos continúan funcionando, pero en términos evolutivos estamos muertos. Porque jamás podremos ir más allá de las limitaciones impuestas por ese cuento. Ni un solo paso más allá. Y de esa manera el resto de la vida de un individuo quedará
atrapada en un círculo cada vez más pequeño, como si su experiencia en este mundo para él hubiese cesado, cuando todavía le quedaba un largo camino por recorrer. El peor momento para estar dormidos es durante nuestro estado de vigilia. O sea, cuando creemos que estamos despiertos. Y orientado en ese sentido es que también he compuesto una canción recordándote que yo solo tengo mi atención puesta en el comportamiento humano, ya que considero que todo lo que sucede con esta raza humana es a partir de su propio comportamiento, lo cual, a mi entender, lo incluye todo. Una criatura humana cada vez más enajenada, una criatura humana que con el correr de los siglos y atrapada dentro de una mentira disfrazada de verdad, acabó no reconociéndose a sí misma. Y no porque no posea la habilidad de poder hacerlo, ¿sabes? Sino porque inmediatamente después de haber nacido, nos programan para olvidar lo que verdaderamente somos, para olvidar nuestra propia esencia. Y todo esto como parte de un plan al que no se le puede llamar de otra forma que macabro. Esta es la canción que compuse refiriéndome a este tema, porque considero que ha llegado el momento de despertar, para todos, ¿sabes? Para todos. Y ese es justamente el título de esta canción, Despertar. El dormir en pleno estado de vigilia es un modo anticipado de morir, repitiendo como un loro en seguidilla lo que otros quieren hacerte decir. ¿Cuánto tiempo necesitas todavía? ¿Cuántos siglos más tendrían que pasar para que te dieras cuenta que dormías y que es hora de empezar a despertar? ¿Cuántas pruebas más precisas en tu vida si no puede estar más claro en realidad que asistimos al final de una mentira y al principio de una nueva humanidad? Hace mucho que unos tipos te engañaron con el fin de arrebatar tu libertad. Fuiste miserablemente amenazado y por fuerza lo tuviste que aceptar. Desde entonces la creencia fue implantada de una forma que mejor ni recordar. Pero nada es para siempre y todo acaba cuando no fue concebido con bondad. Si con lo que está pasando no te basta para que tomes conciencia y despertar, debe ser porque no ves que hay una casta disfrazando la mentira de verdad. ¿Cuánto tiempo necesitas todavía para que tomes conciencia y despertar? ¿Cuánto tiempo más te hace falta para despertar de ese larguísimo sueño en el que has caído? ¿Cuánto? Mira, desde hace años, te diría que muchos años ya, y cada vez con mayor frecuencia, yo escucho a mucha gente hablando del despertar de la conciencia. Es más, muy posiblemente tú seas una de esas personas. Y de ser así, permíteme aclarar algo con respecto a este tema, porque con frecuencia nuestra confusión, que no es poca, obedece al modo errático con que usamos las palabras, ya que la semántica suele meternos en berenjenales de los que después nos cuesta mucho, pero mucho salir, y a veces de los que no podemos salir nunca más.
Cuando hablamos del despertar de la conciencia, da la impresión, por el modo en que lo decimos, de que quien tendría que despertar es la conciencia misma. Sí, cuando en realidad la conciencia no tiene nada que despertar, ya que por eso es conciencia, ¿me entiendes? Es nuestro lado humano, controlado por el puto ego, quien tiene que despertar, porque ese es el único lado de nosotros, el único que está dormido, el humano. Y de ahí, que en todos mis programas, absolutamente en todos los programas de Mi Ganzúa, hago alusión al reencuentro entre el ser y el humano. La conciencia con la que tenemos que tomar contacto, la conciencia hacia la cual el humano tiene que despertar, esa conciencia se encuentra en el ser, quien habita en ese lugar de nosotros mismos que hemos dejado de visitar desde hace muchísimo tiempo, hasta el punto de haberlo olvidado por completo. Por algo decimos de nosotros mismos que somos un ser humano, ¿verdad? Eso es lo que decimos nosotros mismos. ¿Y sabes por qué? Porque esta es una pregunta que nunca nos hacemos. ¿Por qué decimos que somos un ser humano? Bueno, es porque aunque el acto de creer nos haya hecho olvidar, el ser es una parte esencial de nuestra existencia en este estado en que nos encontramos, y no por una cuestión religiosa, sino por una cuestión absolutamente estructural. Coño, a ver si acabamos de entenderlo. Es porque de eso estamos hechos. No es tan difícil de comprender. Somos un cuerpo y un espíritu compartiendo un tiempo y un espacio determinado con un propósito que va mucho, pero mucho más allá de nuestras pequeñeces y nuestras necesidades únicamente humanas. Un propósito enorme, existencialmente hablando, enorme. Edificar nuestra vida sobre esos cuentos para adultos no justifica nuestra presencia aquí en este mundo, porque no hemos venido aquí con ese fin, no hemos venido aquí para tragar sin masticar lo que ha sido previamente masticado y digerido por otros. No hemos venido aquí para caminar sobre las huellas de otros, sino para dejar nuestras propias huellas, como un testimonio de que nuestro paso por aquí tuvo sentido. Pero las arenas movedizas de las creencias, de alguna manera nos han alejado de nuestro propósito original. Y es momento de despertar a una verdad que está más allá de nuestras necesidades personales, como te decía, más allá de la realidad que nuestro ego nos hace percibir como si se tratara de la verdad absoluta. Y ahí mi gran insistencia en cada programa de Mi Ganzúa, para que comprendas el significado profundo de estas breves palabras con las que siempre me despido. Despierta. Date cuenta. Porque o te iluminas tú, o no te ilumina nadie. Nadie.